Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿Por qué intentáis cogerme? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Les replicó: Lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes de la 9ª semana del tiempo ordinario, queridos hermanos. Luego de la Pascua que termináramos el pasado domingo con la solemnidad de Pentecostés y de la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia, que celebráramos ayer, empezamos esta semana la lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, hoy en el capítulo 3, con una breve selección de esta carta, y lo hacemos con una mirada hacia adelante. El cristiano vive en tensión hacia el futuro. La venida del Señor, sea próxima o lejana, debe iluminar y dar sabiduría a nuestro camino. Pedro hoy utiliza un lenguaje que se llama apocalíptico, es decir, un lenguaje lleno de esperanza, aunque ciertamente las descripciones que escuchamos en la primera lectura nos podrían parecer lo contrario. Cielos consumidos por el fuego, derretidos los elementos, pero en realidad no es un lenguaje pesimista. Al contrario, nosotros que confiamos en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso sí, debemos estar preparados, de modo que nos encuentre en paz con Él. Irreprochables, dice Pedro, que no seamos arrastrados al error, y por tanto perdamos esa calma y ese estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Es de sabios mirar al futuro y mirarlo con esperanza, como le conviene al viajero recordar de cuando en cuando el destino de su billete o de su boleto de viaje, como le anima al sembrador la esperanza de la cosecha, como estimula al estudiante pensar que ya pronto acaba el curso y por tanto vale la pena el esfuerzo, igual que al deportista la meta final de la carrera. A los cristianos tanto de ayer como hoy, Pedro nos invita a crecer, a seguir adelante con esmero, que no nos arrastre el error, que muchas veces nos amenaza continuamente en nuestro alrededor. Que no perdamos pie, es decir, que no nos dejemos engañar por las cosas de este mundo, porque la vida cristiana está llena de alegría, pero también de exigencia. Por eso la Eucaristía que celebramos es alimento, es luz y es fuerza para el camino mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Así lo decimos en alguna de las aclamaciones que pueden hacerse posterior a la consagración en la Santa Eucaristía. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso la mirada está puesta en la Pascua de Jesús, pero a la vez en su manifestación final definitiva, celebrando mientras tanto con densidad el hoy de cada día en el que sentimos su presencia y su fuerza. El texto de Marcos en el capítulo 12 nos narra hoy este trozo singular
que Marcos nos describe quizás un poco más escueto que los demás evangelistas. Sin embargo, sí dice que hay una comisión de fariseos y partidarios de Herodes que vienen a tender una trampa a Jesús. Y aunque la apariencia se ha de preguntar con sinceridad, al final son descubiertos por el mismo maestro. El asunto de los impuestos pagados a Roma era espinoso, porque venía a ser como un símbolo y recordatorio de la potencia ocupante. No olvidemos que el Imperio Romano era el que regía sobre aquella región de Palestina, y había que pagar impuesto, lo que causaba gran molestia entre el pueblo. Por eso, si Jesús responde que no, lo podían acusar de revolucionario, y si decía que sí, se ponía en contra de su propia nación. Y Jesús responde saliendo con elegancia. A veces ante preguntas de economía o política, o cuando ve que sus interlocutores no son sinceros, prefiere no contestar. O lo hace a su vez con otras preguntas. Ya lo explicábamos también el sábado, ante aquella pregunta que el mismo maestro hace para silenciar a los que le han cuestionado sobre su autoridad. Jesús ni afirma ni niega lo de los tributos. Da una lección de cómo debe conjugarse lo político y lo religioso. Al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y es bueno distinguir los planos. Los judíos tenían la tendencia a confundir lo político con lo religioso. En el Antiguo Testamento la estructura de la monarquía parecía conducir a esa confusión. La espera mesiánica, la que tienen Pedro y los otros discípulos, son buenos ejemplos de ello, pues identificaban salvación espiritual con política o económica, cosa que una y otra vez Jesús tiene que corregir, llevándoles a la concepción mesiánica que él tenía. El César es autónomo. Cristo a su tiempo pagará el tributo por sí y por Pedro. Pero Dios es el que nos ofrece los valores fundamentales, los valores absolutos. Todos hemos sido creados a imagen de Dios, somos semejanza de Él, y esto es más importante que el emperador. Jesús no niega lo humano, denle al César lo que le corresponde al César, pero lo relativiza. Pero den a Dios lo que es de Dios. Las cosas humanas tienen su esfera. Los problemas técnicos piden soluciones técnicas, pero las cosas de Dios tienen también su esfera y su prioridad. No es bueno identificar los dos niveles, aunque tampoco haya que contraponerlos. No es bueno ni servirse de lo religioso para los intereses políticos, como lamentablemente sucedió en la última elección aquí en nuestro país, ni de lo político para servirse de lo religioso. No se trata de sacralizarlo todo en aras de la fe, pero tampoco de olvidar los valores éticos y cristianos en aras de un supuesto progreso ajeno al plan de Dios. También nosotros podríamos caer en la trampa de la moneda, dando insensiblemente más importancia de la debida a lo referente al bienestar material por encima del espiritual. Un cristiano es en parte un ciudadano pleno que está comprometido en los varios niveles de la vida económica, profesional y política, pero es sobre todo creyente, y en su escala de valores, sobre todo en casos de conflicto, debe dar preeminencia a las cosas de Dios. Debemos obedecer antes a Dios que a los hombres. El magisterio social de la Iglesia, antes y después del Concilio Vaticano II, nos ha ayudado a equilibrar maravillosamente los dos niveles, el del César y el de Dios, de modo que el cristiano pueda realizar en sí mismo una síntesis madura entre ambos. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.